La Unión Soviética tenía un secreto que no podía admitir. Durante 12 años, alguien recorrió sus ciudades matando 52 víctimas, hombres, mujeres, niños, y el gobierno negaba que existiera un asesino en serie, porque en la Unión Soviética eso no podía pasar. Ese silencio le costó la vida a decenas de personas y le costó la libertad a hombres inocentes que fueron ejecutados por crímenes que nunca cometieron. Este es el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo nació en 1936 en Ucrania, en uno de los momentos más oscuros de la historia soviética. El país atravesaba una hambruna brutal provocada por las políticas de colectivización de Stalin. Millones de personas morían de hambre. Los vecinos se robaban la comida entre sí. Algunos hacían cosas peores. Su madre le contó de pequeño que su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y devorado por vecinos desesperados. Nunca se pudo confirmar si era verdad, pero esa imagen se instaló en su mente para siempre. Creció en la pobreza extrema. Mojaba la cama hasta avanzada edad, algo que le generaba una vergüenza profunda. Era miope y usaba anteojos gruesos que lo hacían blanco fácil de burlas. Intentó estudiar Derecho en Moscú y no pudo ingresar. Ese fracaso lo marcó durante décadas. Se convirtió en maestro en una escuela rural. Se casó con una mujer llamada Fallina. Tuvo 2 hijos. Vivía una vida completamente ordinaria. Pero desde joven sabía que algo en él no funcionaba como en los demás. Tenía dificultades para relacionarse. Sentía impulsos que no podía controlar y los reprimía hasta que un día dejó de hacerlo. Era diciembre de 1978. Chikatilo tenía 42 años. Había comprado una cabaña abandonada en el barrio obrero de Shakhty, una ciudad industrial al sur de Rusia. Nadie sabía para qué la usaba. Nadie preguntaba. El 22 de diciembre, invitó a una niña de 9 años llamada Lena Zakotnova a esa cabaña. Le prometió que tenía algo para mostrarle. Lena nunca volvió a su casa. Su cuerpo fue encontrado días después en un río cercano. La investigación apuntó rápidamente a un hombre del barrio llamado Alexander Kravchenko, que tenía antecedentes menores. Lo interrogaron durante días. Bajo una presión insoportable, confesó. Era mentira, pero firmó igual. Lo juzgaron, lo condenaron y en 1984 lo ejecutaron con un disparo en la nuca. Mientras tanto, Chikatilo seguía dando clases, seguía saludando a sus vecinos, seguía siendo el señor Andrei. Para entender por qué Chikatilo pudo matar durante 12 años, hay que entender algo fundamental sobre la Unión Soviética. El sistema soviético estaba construido sobre una idea central. El comunismo había creado una sociedad perfecta, sin clases, sin miseria, sin los vicios del capitalismo occidental, y los asesinos en serie eran un vicio del capitalismo occidental. Entonces, cuando los crímenes comenzaron a acumularse, la respuesta del Estado no fue transparencia, fue silencio. Investigaciones compartimentadas, información bloqueada entre ciudades, agentes que sabían que si el caso se hacía público, sus carreras terminarían. Ese silencio institucional fue el mejor aliado que Chikatilo pudo haber tenido. Entre 1979 y 1984, los crímenes se multiplicaron. Chikatilo había conseguido un trabajo como representante de compras para una empresa estatal. Eso significaba algo invaluable. Viajes constantes, trenes, estaciones de autobús, ciudades diferentes, víctimas que no tenían ninguna conexión entre sí. Elegía a personas vulnerables, vagabundos, niños que viajaban solos, jóvenes que necesitaban dinero. Los abordaba con calma,
amabilidad, a veces ofrecía comida, a veces prometía trabajo, y cuando los alejaba lo suficiente de la gente, todo terminaba. Los investigadores locales recibían los reportes de cuerpos encontrados en bosques y descampados. Algunos lo conectaban, otros no. La información no viajaba entre ciudades, no había una base de datos centralizada, no había un perfil del asesino, solo había cuerpos y silencio. En 1984, la investigación finalmente comenzó a tomar forma. Un detective llamado Mikhail Fetisov logró conectar varios de los crímenes y convenció a sus superiores de crear un equipo especial de investigación. Desplegaron agentes encubiertos en estaciones de tren de toda la región. Y en septiembre de 1984, notaron a Chikatilo. Lo vieron acercarse a mujeres y niños en las estaciones, comportarse de forma sospechosa. Lo detuvieron para interrogarlo. Le tomaron sangre para comparar con las muestras encontradas en las escenas del crimen. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Los grupos sanguíneos no coincidían. Los investigadores lo soltaron. Tenían al hombre correcto y lo dejaron ir. Lo que la ciencia soviética no comprendía en ese momento es que Chikatilo tenía una condición biológica extremadamente rara. En la mayoría de las personas, el grupo sanguíneo es consistente en todas las secreciones del cuerpo. En Chikatilo, no. Su sangre indicaba un grupo, otras secreciones indicaban otro. Una anomalía que ocurre en menos del 1% de la población mundial. Esa rareza científica le compró 6 años más de libertad. Mientras Chikatilo seguía libre, un hombre se obsesionó con encontrarlo. Víctor Burakov era un detective de homicidios de Rostov que había sido asignado al caso a principios de los años 80. Lo que vio en las escenas del crimen lo cambió para siempre. Burakov sabía que el asesino seguía activo, sabía que volvería a matar y sabía que el sistema que supuestamente lo apoyaba era su mayor obstáculo. Trabajó durante años con recursos mínimos. Sufrió presión política constante para cerrar el caso o buscar en otras direcciones. En un momento de desesperación, consultó con un psiquiatra llamado Alexander Bukanovsky, quien elaboró un perfil psicológico del asesino. Fue uno de los primeros perfiles criminales de la historia soviética. El perfil decía que buscaran a un hombre de entre 45 y 50 años, con educación superior, casado, con trabajo estable que requiriera viajes frecuentes. Era Chikatilo, con precisión casi exacta, pero encontrarlo entre millones de personas era otra historia. Para 1990, Chikatilo tenía 54 años. En ese año, cometió 9 asesinatos. El ritmo se había acelerado, como si algo dentro de él ya no pudiera contenerse. El último crimen ocurrió en noviembre de 1990 en un bosque cerca de la estación de Don Lescos. La víctima fue una mujer de 22 años. Días después, un agente encubierto lo observó salir del bosque. Tenía barro en las botas, una mancha en la mejilla. Se lavó las manos en una fuente pública y siguió caminando como si nada. El agente tomó nota, pidió su identificación y el nombre que apareció estaba en una lista que Burakov había elaborado años antes con sospechosos potenciales. Andrei Chikatilo. Lo pusieron bajo vigilancia inmediata y el 20 de noviembre de 1990 lo arrestaron. Los primeros días de interrogatorio fueron tensos. Chikatilo negaba todo. Entonces los investigadores tomaron una decisión inusual. Trajeron al psiquiatra, el mismo que había elaborado el perfil años antes, y le pidieron que leyera ese perfil en voz alta, frente a Chikatilo. Algo en ese momento quebró al asesino. Escuchar que alguien lo había entendido, que alguien había podido ver dentro de él sin conocerlo. Eso lo desarmó de una forma que los interrogatorios duros no habían logrado. Comenzó a hablar. Durante días confesó crimen tras crimen, con detalles, con fechas, con ubicaciones que los investigadores verificaban y confirmaban.
Habló de víctimas que la policía ni siquiera había registrado como desaparecidas. Al final de las confesiones, el número oficial era de 52 víctimas. Pero Bukanovsky y Burakov creían que la cifra real era mayor. El juicio comenzó en abril de 1992 en Rostov del Don. La sala estaba llena de familiares de las víctimas, de periodistas de todo el mundo. Era la primera vez que la Unión Soviética, que ya estaba en sus últimos días, permitía un juicio de esta magnitud con cobertura pública. Chikatilo apareció en el tribunal dentro de una jaula de metal, una medida de seguridad para protegerlo de las familias y también un símbolo. Su comportamiento durante el juicio fue errático. A veces llegaba cantando, a veces se bajaba los pantalones frente al tribunal, a veces gritaba que era una víctima del sistema. Sus abogados argumentaron que estaba loco. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron lo contrario. Sabía perfectamente lo que había hecho y sabía perfectamente lo que estaba haciendo en el juicio. Fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato. El juez leyó la sentencia durante días, nombre por nombre, crimen por crimen. La condena fue la pena de muerte. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue llevado a una sala pequeña en la prisión de Novocherkassk. Le leyeron la sentencia por última vez y con un disparo en la nuca, el carnicero de Rostov dejó de existir. Víctor Burakov, el detective que nunca se rindió, escribió sus memorias años después. Dijo que lo que más lo atormentaba no eran las escenas del crimen, era saber que con más recursos, con más transparencia, con menos política, podría haberlo detenido mucho antes. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Nadie quiere responder esa pregunta. Si te interesan los casos donde la verdad se perdió en la oscuridad, suscríbete. Aquí seguimos abriendo archivos que el tiempo intentó cerrar.